en AIL Radio. Variedades. El pasado 9 de mayo se conoció el acuerdo de aumento salarial al que llegaron las organizaciones sindicales y el gobierno nacional en el marco de la negociación estatal. La noticia fue celebrada tanto por el movimiento sindical como por el gobierno nacional. Voceros de ambos sectores coincidieron en afirmar que el acuerdo logrado incluye el aumento salarial más alto en la historia de la negociación del sector público. En la mesa se acordó que el incremento será retroactivo desde el 1 de enero de este año y que será del IPC más el 1.5%. Para el año 2024 el incremento salarial será del IPC que registra el DANE más el 1.6%. La Central Unitaria de Trabajadores CUT realizó un conversatorio virtual para hablar del incremento. El espacio contó con varios invitados, entre ellos Francisco Maltés, presidente de la CUT, Jorge Peña de la CTC y Tulio Roberto Vargas en representación de la CGT. Ellos conversaron sobre la historia de la negociación colectiva, la importancia del aumento salarial y algunos detalles de lo que ha sido la negociación. Vamos a escuchar a Francisco Maltés, quien nos hace un contexto de lo que ha sido la negociación, para finalmente resaltar que este es el aumento más alto de la historia. Es necesario recordar rápidamente cómo ha sido la historia de la negociación colectiva en Colombia, porque es posible que haya algunas personas que no la conozcan y sepan que, como se dice a veces, todo es fácil. El derecho a la negociación colectiva lo ganamos en el 2012 a través del decreto 1092 y fue una lucha de 8 años en la cual todos los años en la OIT, durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe y 2 años de gobierno del presidente Santos, la OIT le solicitó al gobierno colombiano 2 cosas: parar la masacre contra el movimiento sindical y reglamentar el convenio 151 de la OIT, que en Colombia es la ley 411. 10 años se duró discutiendo estos 2 temas en la OIT. Y hay que decir que en un momento dado el gobierno del presidente Uribe engañó a la OIT con un decreto que expidió 535. Entonces, es necesario recordar eso. La negociación colectiva en Colombia es joven, tiene 10 años. ¿Por qué decimos que es el mayor incremento en 55 años? Este incremento fue el 1.5 para este año, el año entrante 1.6. En los 4 años del gobierno del presidente Duque, el promedio del aumento fue 1.32. Entonces, hay que decir, 1.5 es mayor que 1.32, porque hay unos compañeros que hacen malabarismos para decir lo contrario. En los 7 años que hubo acuerdos con el gobierno Santos, el incremento fue del 1%. Del 2005 al 2012 no hubo incremento, se ajustó la inflación causada en el año anterior. Esto a raíz de una tutela que presentaron los compañeros de Antoc. Y del 2004 hacia atrás, hasta el año 69, no hubo incremento salarial. Los salarios se incrementaron o se ajustaron en menor proporción a la inflación. Y esto se debe a que en el año 68 el señor Carlos Lleras Restrepo hizo una reforma laboral a las malas que se llamó reforma constitucional, y allí hizo 2 cosas. Uno, los trabajadores oficiales los convirtió en empleados públicos para negarles el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo, y se definió que los salarios no habría aumento y que serían por debajo de la inflación para cumplir un acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional denominado stand-by. Entonces, des en cuenta esta trayectoria que hemos tenido que vivir de muchas luchas para llegar a lo que hoy tenemos. Entonces, con certeza absoluta, este es el incremento más alto en la historia de la lucha de los trabajadores estatales defendiendo salarios. Jorge Peña de la CTC también nos habla del aumento. Además, Peña nos cuenta detalles de lo que ha sido la negociación hasta el momento. Esta es una de las negociaciones más altas por 2 circunstancias. Una, porque el costo de vida y el IPC subió bastante. Entonces, hay que contarle también a la gente que el presupuesto que tenía el gobierno nacional estaba sobre el 7%, pero como el IPC subió al 13.12%, pues lógicamente quedaron cortos. Nosotros pues aspirábamos mucho más, pero siendo realistas, dimos, como dice, lo máximo para subir y que el aumento no fuera inferior a los de los años anteriores, porque tenía que hacer uso lo que hemos negociado en años anteriores, que es el decreto de progresividad, y ponerlo en funcionamiento, porque si hubiéramos aceptado un incremento inferior al del año pasado, hubiésemos roto lo que habíamos acordado, que era el decreto de progresividad y no regresividad. Entonces, por eso logramos salir adelante con un incremento superior,
y logramos el 1.5% por encima del IPC para el 2023 y negociamos a 2 años por lo siguiente, porque es muy compleja la negociación en el orden nacional y es un desgaste tanto para el gobierno como para las organizaciones sindicales el estar negociando cada año. Y también aprovechando que pues hoy hay como un buen ambiente, hay que de una vez tratar de ser equilibrados presupuestalmente para que el año entrante se lograra también el 1.6, que también quiere decir que estamos respetando la progresividad que tanto hemos peleado. Entonces, por eso negociamos a 2 años, teniendo en cuenta que ya tenemos asegurado que vamos en progreso. Es una negociación en progreso. También contarles que esta es la 6ª negociación. Llevamos 6 negociaciones con el gobierno nacional y todas las hemos sacado adelante. Unas nos ha ido muy bien y otras que no nos ha ido tan bien, pero esta consideramos que en lo que tiene que ver el incremento salarial nos fue bien. Finalmente, vamos a escuchar a Tulio Roberto Vargas, el dirigente sindical que hace parte de la CGT, nos cuenta cómo fue la negociación del salario y nos da detalles de las explicaciones que les dio el gobierno. Pues realmente fue bastante difícil porque con el ministro Campo, pues él nos explicó, pues el delegado nos explicó la situación económica, toda la situación relacionada con el hecho de que el año pasado se creció al 8% y este año probablemente el crecimiento va a ser en el 1% por las condiciones mundiales. Asimismo, el desbalance que había en el presupuesto y los nuevos gastos que tiene el gobierno, como son los que se proyectan con la reforma pensional, donde pues van a haber una pensión mínima para las personas pues que no tienen ingresos, un gran porcentaje de la población mayor de 65 años que actualmente no tiene ingresos. Asimismo, el otro planteamiento que hay alrededor de las pensiones sobre el ingreso básico mínimo para las personas que no alcanzaron tampoco a terminar su cotización. Entonces, esto implicaba o implica pues nuevos desafíos para el país, a pesar de una reforma tributaria que fue progresiva y que realmente va a traer finanzas importantes al país, y a pesar de un fortalecimiento de la DIAN que también va en la dirección a la lucha contra la gran evasión que tenemos. Entonces, en esa medida y bajo ese contexto, pues lo sustentaron pues que el incremento no podía superar más del 0.5%. Incluso en realidad hicieron una separación entre quienes ganan entre 1 y 6 salarios mínimos y quienes ganan entre 6 salarios mínimos hacia adelante. Y esa separación implicaba que, por ejemplo, en uno de los modelos, quienes ganan más de 6 salarios mínimos no tenían incremento, simplemente el IPC. Entonces, esto pues fue preocupante porque todo el mundo pues estaba esperanzado pues en un incremento salarial que permita precisamente enfrentar la situación en la que estamos viviendo. Y ahí pues hubo una respuesta unificada de todo el sindicalismo en la cual pues rechazamos dichas propuestas porque no las considerábamos viables y porque realmente nosotros los trabajadores estatales jugamos un papel trascendental también en este proceso de los cambios sociales. Algunas de las organizaciones sindicales que están en la mesa no quedaron satisfechas con el aumento. Tanto desde el gobierno como desde el resto del movimiento sindical han dicho que se trata solo del 1 o 2% de los trabajadores. Consideran que este es un buen acuerdo y que hay voluntad para buscar consenso en los demás puntos que faltan. La etapa de arreglo directo será prorrogada, pero ya el punto más complicado, el del aumento del salario, está acordado. Posiblemente el retroactivo se vea reflejado en las nóminas que se pagarán el próximo 30 de mayo. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.